una promesa para la legión extranjera, pero sobre todo para los franceses, porque un veterano de Wagner ha prometido a los soldados franceses una eliminación rápida si aparecen en el territorio de la región de Kursk. Veamos de qué se trata esta noticia y cuán importante es la amenaza que hace este veterano directamente a Macron. Serán aniquilados en un abrir y cerrar de ojos. A las tropas francesas les espera un destino fatal en los próximos días o incluso en las próximas horas. Esta amenaza proveniente de un veterano del grupo Wagner resuena como un presagio oscuro sobre la participación francesa en el conflicto de Ucrania. La promesa de una muerte rápida para aquellos que se atrevan a pisar suelo ruso no es solo una advertencia, sino un análisis calculado sobre la capacidad de combate rusa en la región de Kursk. Con las fuerzas ucranianas cada vez más presionadas por los avances rusos y la inminente amenaza de un doble anillo de cerco en esa zona, el destino de las tropas extranjeras en la región se ve cada vez más sombrío. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte y para ello vamos a hablar con nuestra compañera Margarita Pécora. Margarita, gracias por estar conmigo el día de hoy para analizar la situación real en la región de Kursk. Bienvenida. Gracias, Mirelvis, por permitirme a mí acompañarte en este análisis. Así que, sobre todo sobre un pronóstico lapidario, por cierto, que ha lanzado un veterano del grupo Wagner para las tropas francesas a manos de las tropas rusas, si es que osaran entrar en territorio de la Federación Rusa en los próximos días o en las próximas horas. Antes me gustaría, Mirelvis, contextualizar el asunto. Resulta que el presidente francés Emmanuel Macron, empeñado como está en erigirse en líder de Europa en tiempos de guerra, reunió un panel de 31 jefes de estados mayores de la Unión Europea y de la OTAN, con la notable ausencia de representantes de Estados Unidos, que eso es un dato no menor. Pero lo que se dice allí es que se está discutiendo garantías de seguridad para Ucrania en caso de un acuerdo de paz en Rusia o con Rusia. Bueno, así que allí está Macron arengando de que Europa refuerce su defensa, que reduzca la dependencia de Estados Unidos, especialmente en un contexto de cambios geopolíticos y alianzas que, como vemos, son inestables. Entonces, es el mismo presidente Galo, Mirelvis, que está llamando a los países aliados a unirse para garantizar o para confabularse en el control de la zona de contacto militar en caso de que se firme ese tratado de paz y el alto el fuego. Cuando Vladimir Putin ha dicho alto y claro que es inaceptable la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania. Bueno, recordemos que esa es una de las principales condiciones que ha puesto de Moscú para las negociaciones. Pero ya ves, Mirelvis, el francés es obsesivo, no escucha advertencias, se comporta de manera soberbia, confabulando fuerzas militares para llevarle la contraria a Moscú. Y es en este marco que se ha producido ese hecho notable, por cierto, que ha ganado sitios destacados de los portales de noticias internacionales y que fue un operativo histórico en el que 800 militares rusos recorrieron 15 kilómetros, oigan bien, 15 kilómetros por dentro de un caño de gas o tubería, como le dicen en otros lugares, y se colaron en las líneas ucranianas en la provincia de Kursk. Así que ahí estuve leyendo, Mirelvis, el posteo que hizo el gobernador de la provincia de Kursk, donde destacó que la misión fue extremadamente difícil porque los obligaba a caminar encorvados varios kilómetros con uniforme, con equipo, con riesgo de intoxicación y que eso fue lo que requirió una enorme resistencia. Desde luego, Mirelvis, que esa hazaña va a pasar a la historia junto a muchas que ya los historiadores dedicados a la narrativa popular
tienen previsto para incluirlo en sus relatos épicos. Y bueno, solo de hablar de este tema, la verdad que da la sensación de claustrofobia. Imagínate, 800 soldados por dentro de una tubería vacía de un gasoducto que antes suministraba gas de Rusia a Europa a través de Ucrania. Bueno, ¿y por qué hago alusión a este hecho, Mirelvis? Porque precisamente la amenaza del veterano a las tropas francesas es la promesa de una muerte rápida para aquellos que se atrevan a pisar suelo ruso, y no es solo una advertencia, sino un análisis calculado sobre la capacidad de combate que tiene Rusia en la región, precisamente de Kursk. Era una operación muy secreta, por supuesto, que sabían de ella pocos, los que excavaban la obra de la tubería, nada más, y que la mantenían. Así que eso fue lo que relataron los combatientes al corresponsal de prensa de Rusia Today, que estuvo atento a ese asunto. Así es, Margarita, es que la situación actualmente no pinta nada bien, pero nada bien para la Legión extranjera y mucho más para los soldados franceses que vaya a enviar Macron. Y tú diste en el clavo, porque este señor Macron ahora intenta jugar al líder europeo que pretende ser el paraguas nuclear de Europa, y esto tiene que ver con la ruptura evidente que los Estados Unidos a través de Donald Trump en este momento le está aplicando a los europeos. Sencillamente Donald Trump decidió no seguir financiando al viejo continente y claro y sonante les dijo: si ustedes quieren aumentar el gasto militar, páguenlo ustedes. Si ustedes quieren ir a una confrontación directa con los rusos, pues sean ustedes los que gasten sus municiones, su ejército y su dinero, porque Estados Unidos no se quiere involucrar en una guerra directa contra los rusos. Y sencillamente por esto, pues Macron, y no solo Macron, sino Macron unido con los británicos, Así están ahora en un plan de rearme para Europa que en términos reales, Margarita, Europa no tiene cómo costear ese plan de rearme tan ambicioso que ya expertos militares occidentales han dicho que mínimo Europa se tardaría 5 años en poder rearmarse. Así es. Pero Macron pinta entonces como el gallo de pelea ahora europeo, intenta subir los discursos de tono, tratar de provocar a los rusos. No sabemos con qué objetivo específico, Margarita, porque en términos reales Francia no tiene cómo enfrentar una guerra directa contra los rusos. Es más, Europa en su conjunto no tiene. Sin la ayuda de los Estados Unidos, Europa lo que tiene es un montón de chatarra obsoleta de la era soviética, no tiene municiones, no tiene armamento, no tiene además ningún tipo de misil hipersónico. Ah, bueno, Macron dice, no, pero yo tengo las armas nucleares, pero estamos hablando de Rusia, el país con mayor armas nucleares del mundo. Y Macron le dio por amenazar entonces a los rusos diciendo: no, yo voy a ser el paraguas nuclear de toda Europa. Pues yo particularmente, Margarita, pienso que eso no le causa ningún tipo de amenaza a los rusos en realidad. Porque no, para nada. Si nos vamos a comparar entre armas nucleares, pues los rusos se lo llevan, ¿no? Y además de eso, la propia situación en el campo de batalla, porque el hecho de que Macron quiera enviar tropas a Ucrania no significa que va a cambiar el curso de la guerra. Ya la guerra la ganaron los rusos. Exactamente. No hay manera que con el envío
de soldados hacia Ucrania por parte de Macron o los británicos o cualquier otro país europeo que siga la misma línea de Macron, no importa cuántos soldados extranjeros manden a Ucrania, la guerra ya la ganó Rusia. Y particularmente con este hecho tan asombroso que ocurrió en estos días, la operación secreta que ha dado mayores resultados a los rusos, y estoy hablando de la operación Pokov, que tú bien mencionaste al inicio, una operación que superó cualquier lógica militar existente, una operación que fue altamente peligrosa, pero también altamente efectiva, que dio como resultado la liberación de muchísimos asentamientos y ciudades en Kursk al mismo tiempo. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No se tardaron a lo que arrancó la operación Pokov y llegaron los rusos por la retaguardia ucraniana en Sutka. No se tardaron ni 2 días en liberar todos esos asentamientos. Y tenemos material audiovisual del ondeo de banderas rusas en estos asentamientos, en estas ciudades. Y allí está el ruso comunicándole a los ciudadanos de Kursk la cantidad de ciudades que habían sido liberadas por los rusos. Y así como esto, tenemos diferentes material audiovisual que confirma la liberación de estos asentamientos en la región de Kursk. Y si nos vamos incluso al mapa, lo que podemos ver allí es una gran cantidad de soldados, de brigadas, de artillería, de unión además entre las fuerzas militares rusas que están acabando con lo que queda de los ucranianos en la región de Kursk. Incluso ya expertos y analistas militares le están poniendo fecha a la liberación total de Kursk. Y dicen, bueno, mira, le tomará a los rusos terminar de limpiar de 1 a 2 semanas. Porque los ucranianos, más de 10.000, Margarita, más de 10.000 soldados ucranianos quedaron atrapados en el caldero de fuego cuando inició la operación del gasoducto. Porque además la genialidad de esa operación no solamente fue la artillería que pasó por esos 15 kilómetros a través de esa tubería, sino que cayeron en la retaguardia de los ucranianos y a partir de allí crearon una bolsa de fuego. Una bolsa de fuego mientras por el aire se encontraban los aviones de combate rusos eliminando todos los puentes y las posibles huidas de los soldados ucranianos. Es decir, Rusia no le dio oportunidad a los ucranianos atrapados en el cerco, en la bolsa de fuego, que pudieran retirarse. Eliminaron todos los puentes, todos los pasos y los soldados quedaron atrapados en esta bolsa de fuego y fueron eliminados. Y esta precisamente es la misma seriedad con la que están amenazando a los soldados franceses. Si se atreven a venir, pues van a quedar aniquilados en un doble anillo, en una doble bolsa de fuego y no los vamos a dejar sobrevivir. Y se los están advirtiendo con anterioridad, antes de que lleguen a la región de Kursk. Y te digo algo, Mirelvis, yo no creo que un veterano de Wagner que prometió a los soldados franceses vamos a decir, un deceso rápido si aparecen en el territorio de la región de Kursk, sea ningún adivino, ni esté dotado de, digamos, facultades extraterrenales, ni mucho menos.
Simple y llanamente, el hombre posee una vasta experiencia fraguada en acciones difíciles y un conocimiento profundo del terreno, estrategias, tácticas, y es lo que le permite hablar con autoridad sobre las posibilidades de éxito o de fracaso en un conflicto militar o en un panorama como este que tú estás mostrando ahí en las imágenes, donde prácticamente ya Kursk está en manos nuevamente de quienes son sus dueños, que son los rusos. Según este combatiente de Wagner, que prefirió mantenerse en el anonimato, ninguno de los cazas franceses sobrevivirá en suelo de Kursk. Mira, eso es una frase, Mirelvis, lapidaria. Entonces, fíjate que si el hombre tiene un olfato fino, especial para vaticinar hechos militares, que reveló haberse topado con los ranas, así los llaman a las tropas rusas, muchas veces durante las batallas de Bakhmut, donde las tropas rusas, especialmente las del grupo Wagner, fueron descritas como persistentes y adaptables en el combate urbano, porque son maestros en el uso de tácticas de desgaste y han empleado ataques constantes y prolongados para debilitar las defensas ucranianas, incluso a costa de grandes bajas. Así que el tema de que las tropas rusas, particularmente los soldados de Wagner, han demostrado habilidad en entornos urbanos, utilizando trincheras y posiciones fortificadas para avanzar gradualmente, es lo que sirve de base a las afirmaciones de este veterano, que yo creo que hay que prestarle oídos, porque parte de la experiencia de un hombre forjado en un batallón, en un grupo como ese tan emblemático. Así es, así es. Vamos a ver la segunda parte de nuestro informe. Veamos. Y seguimos comentando entonces esta noticia. Adelante. En una conversación con los periodistas del Daily Storm, el veterano de Wagner ofreció una perspectiva clara y aterradora. La guerra que se libra en Ucrania no es una de las que los franceses pueden demostrar sus supuestas habilidades. Aunque según él, los soldados franceses están bien entrenados y equipados, la naturaleza de los combates en el terreno ruso es tan diferente y tan desafiante que cualquier intento de involucrarse en el conflicto resultará en la pérdida total de sus mejores tropas. Esto declaró: si Francia envía sus mejores soldados a esta guerra, los perderá para siempre. Advirtió con un tono cargado de experiencia y sabiduría sobre los horrores de la guerra moderna. Lo que el veterano señaló de manera clara es que a pesar de los recursos y el entrenamiento que los franceses puedan tener, la guerra en los terrenos de la zona de operaciones especiales es muy distinta. En ese entorno, las tácticas que podrían haber funcionado en otros escenarios no tienen lugar. Los soldados franceses acostumbrados a batallas de una naturaleza diferente no podrán resistir la dureza de la guerra en suelo ruso. Un tipo de combate que requiere una comprensión profunda del terreno y de las tácticas militares que solo los veteranos rusos conocen a la perfección. Exacto. Así es, yo me quedo con esa parte del video, Margarita. No es lo mismo luchar en un terreno como el de Kursk y como la frontera ruso-ucraniana en general, a pelear combates típicos de la guerra moderna. La situación en el terreno es bastante complicada en la región de Kursk. El clima tiene mucho que ver, el terreno tiene mucho que ver también. Y además estamos hablando que es una línea de combate extremadamente extensa. Y los franceses no tienen conocimiento del terreno. Y una de las estrategias mejor aplicadas en los rusos ha sido aprovechar el terreno para eliminar a las tropas enemigas sin el menor de los esfuerzos, ¿no? Sin gastar municiones y sí gastar mucho tiempo. Las operaciones rusas
las han llevado a cabo con una inteligencia impecable, utilizando además el terreno a su favor. Y es una de las cosas que parece que Macron se le olvida, que incluso el presidente ruso se lo acordó, porque el propio presidente ruso le dijo a Macron, bueno, como que se le olvidó cómo salió la historia de Napoleón, ¿no? Exacto. Parece que se le olvidó a este señor con quien está hablando en realidad. En un ejército ruso que está acostumbrado a combates extremadamente intensos, extensos y que tienen una experiencia bélica como ningún otro país. En todo caso, Margarita, la situación después de la operación Potop para las Fuerzas Armadas de Ucrania fue completo abandono de los asentamientos de la región de Kursk. Y según los propios corresponsales de guerra que están en el terreno, y citando a militares rusos que entrevistaron luego de la liberación y el ondeo de banderas, el objetivo de la operación Potop era llegar a los ocupantes ucranianos a través de este gasoducto, y esto aún no ha terminado, declaran los soldados rusos que están ahorita en los asentamientos liberados, porque ellos insisten que el elemento sorpresa atacaron posiciones enemigas, eliminaron ahora a todos los soldados del pueblo de Sukti y pusieron en fuga a cientos de soldados que abandonaron sus posiciones. Ahora Rusia está limpiando el terreno, Margarita, limpiando el terreno y completando la etapa de cerco de los asentamientos donde quedan los ucranianos a 3 kilómetros del caldero para un golpe de cierre. Esto lo dicen los militares que están allí, en el terreno. Sí. Es decir, esta zona que está acá, si lo vemos aquí en el mapa, aquí está la ciudad de Sugda, la liberación que hicieron en esta operación Potop. Y fíjense cómo a partir de esta ciudad que liberaron y los rusos que agarraron toda la retaguardia ucraniana porque pasaron por el túnel, lograron hacer todo este cerco y liberaron todos estos asentamientos que están aquí con estas banderas. Todos estos asentamientos ya están bajo el control ruso. Ahora, cuando ellos hablan de los 3 kilómetros para el cerco total o el cierre total, es esto que está aquí. Cerrar esto que está aquí. Sí. Y todos los ucranianos que estén aquí dentro de esta bolsa van a ser eliminados. Que ya de hecho no quedan mucho. Mira, quedan una brigada de artillería ucraniana hacia esta zona, y acá queda la otra brigada, esta que está acá, que estoy moviendo acá. Estas son las únicas 2 brigadas que quedan que no han podido abandonar el terreno. Las demás huyeron. Abandonaron todo, abandonaron los asentamientos. Y, por supuesto, los que estaban aquí directo en esta bolsa de fuego, todos los 10.000 soldados quedaron completamente eliminados. Ardieron los soldados que estaban ahí. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, si cerramos un poco más el mapa, actualmente los rusos están avanzando hasta esta zona que está aquí. ¿Para qué? Están ahorita en una confrontación directa con estas 2 brigadas ucranianas que se encuentran aquí. ¿Para qué? Para terminar de cerrar el cerco. Y de hecho ya no le queda mucho, solo le quedan 3 kilómetros, Margarita, para terminar de cerrar ese cerco ahí. Bueno, has graficado con bastante elocuencia la situación real, y a esto hay que sumarle los reportes recientes que dando cuenta de que Rusia liberó 12 localidades y más de 100 kilómetros del territorio en la provincia de Kursk. Además, precisaron las fuentes que las tropas rusas infligieron una derrota a las formaciones de una brigada pesada mecanizada, 5 brigadas mecanizadas más y otras 2 de defensa territorial, más regimientos de asalto en las Fuerzas Armadas de Ucrania.
entre otras agrupaciones en zonas cercanas a varios asentamientos de ahí de la provincia de Kursk. Así que del mismo modo, con ataques tácticos, como bien tú has reseñado, con operativos y de la aviación del ejército también con fuego de artillería que alcanzaron al personal y equipos bélicos ucranianos en diferentes zonas de ahí de la provincia de Kursk. Y ese sigue siendo un frente activo, como bien tú dices, Mirelvis, porque todavía se nota que permanecen algunas fuerzas ucranianas intentando contra lo imposible, hacerle la contraofensiva al poderío ruso, que además se ha infiltrado por un gasoducto, que esa es una cosa que te digo, va a hacer historia en la narrativa historiográfica de los combates de la confrontación ruso-ucraniana. Pero bueno, por supuesto que la región de Kursk sigue siendo ese frente activo con ambos lados de los soldados rusos y la parte ucraniana también ahí metido, como están los rusos, como se les llama, ranas, y yo creo que es determinante para asestarle ya el golpe definitivo a los ucranianos que desde agosto del año pasado, eso hay que acordarse bien, se apoderaron del 50% de la región rusa de Kursk. Pero bueno, la situación, como tú has explicado, mira, Elvis, está pegando un giro vertiginoso, además, a favor de expulsarlos ya definitivamente de ahí, y no va a ser caminando ni corriendo. Probablemente los rusos los saquen en bolsas. Perdón Sí. por lo gráfica que sigo. No, no, es que es completamente cierto porque además hay una situación que hay que tomar en cuenta, Margarita, y es que los comandantes, el alto mando militar ucraniano que se encontraba en Kursk, abandonó a sus soldados. Abandonó a sus soldados. Y fíjate que yo estaba leyendo algunos comentarios de analistas militares que decían, durante la operación en proceso, cuando estaban caminando semiagachados por dentro del gasoducto los soldados rusos, los aviones de combate de la Fuerza Aérea Rusa estaban custodiando todo el gasoducto y los ucranianos ni se percataron que esos aviones de combate estaban haciendo el recorrido del gasoducto. Ni siquiera se dieron cuenta que estaban esos aviones de combate ahí. Tampoco los soldados pudieron analizar que algo estaban planeando los rusos porque estaban eliminando todos los puentes y todas las vías de escape para una retirada. Y tampoco los soldados ucranianos que estaban allí en ese frente pudieron darse cuenta de esa situación porque los puentes fueron volados antes que los rusos salieran de los gasoductos. Y tampoco se dieron cuenta los soldados ucranianos de eso. ¿Y eso qué quiere decir, Margarita? Que no tenían un alto mando militar en la región de Kursk que dirigiese las operaciones allí, porque ya los comandantes habían abandonado, y eso fue noticia hace una semana, que recorrió todos los portales europeos. Los comandantes ucranianos abandonando a sus soldados y dejándolos a su suerte en la región de Kursk. Una fuerza acéfala por completo, están desorientados. ¿Qué van a defender si no tienen líder, no tienen jefe? No tienen ningún comandante que les dé una estrategia lógica de retirada. Por eso es que los propios soldados, en medio de la desesperación, quedan atrapados en el cerco cuando los rusos salen del gasoducto. Porque fue una retirada, un intento de retirada descoordinada, no tenían rutas de escapes marcadas, no había un alto mando militar que los ayudara ni que los protegiera, no tenían fuerza aérea de defensa, no tenían absolutamente nada. Y los soldados que fueron abandonados por ese alto mando militar ucraniano murieron en ese cerco. Y la culpa es de Zelensky y de los propios comandantes que abandonaron a esos soldados allí. Sí. Permíteme agregar algo a lo que tú acabas de decir para que no se nos pase ese tema que es no menor en importancia. Hay que ver las pérdidas de vidas de soldados ucranianos cada 24 horas.
ya se cuenta por centenares. Tan es así que fíjate que informes oficiales afirman que en total, durante los combates ahí en Kursk, Ucrania ha perdido más de 66.550 militares y una cantidad de tanques, vehículos de infantería, bueno, cifras cada vez mayores de blindados, los famosos HIMARS y toda una serie de armamento estratégico de fabricación, incluso norteamericana, se han perdido ahí. Y esto es sin que quepa duda alguna lo que le espera a las tropas francesas, que Macron, que está ciego de ambiciones políticas, de erigirse como líder de Europa, y que ha optado por enviar tropas francesas al conflicto bajo el pretexto de que sea un ejército de paz. Eso es lo que le espera allí en Kursk y en cualquier otra región donde estén las tropas rusas emplazadas. Sí, así es. Incluso yo tengo acá un artículo del Washington Post que dice: la situación es difícil porque Rusia controla todas las rutas de suministro en Kursk, y el artículo se trata sobre las tropas rusas bloquean las rutas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Ese es el título. Ya la propia prensa occidental, Margarita, está aceptando. Lo está reconociendo. Así, está aceptando la derrota de los ucranianos en Kursk. Y el propio Washington Post habla sobre la situación tan difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania porque el ejército ruso controla absolutamente todas las rutas de suministros en Kursk. Sí. Se han quedado sin nada. Y entonces, no entendemos cómo este señor Macron, que no parece estar tan ciego por la ambición de poder, como tú bien dices, erguirse como el líder europeo que se quiere enfrentar a los rusos, que no entiende que enviar a sus tropas a ese territorio es inmolar. Sí, correcto. Así es, Margarita. Inmolar a sus propias tropas y las envía a Kursk. Que, ojo, ya salieron expertos militares y algunas fuentes por allí cercanas al ejército ucraniano y a Zelensky, salió ayer en portales alemanes sobre la posibilidad de que efectivamente la OTAN envíe tropas para ayudar a Zelensky en Kursk. Y estaban hablando de incluso cantidades de soldados. No me extraña que por eso este veterano haya dado la alerta, haya dado la amenaza a los soldados franceses, porque ya esto viene circulando, incluso se había filtrado en la prensa alemana de la intención de la OTAN de enviar soldados, aún cuando tienen en contra a Donald Trump y a Estados Unidos, que ha dicho que sí o sí Zelensky va a tener que firmar ya no la paz, ahora se está hablando de una rendición. Así ha salido información de el Pentágono y de la Casa Blanca, lo hablaba yo con Nancy hace poco, ya en los propios periódicos estadounidenses se están hablando fuentes cercanas a Donald Trump que ya perdió la paciencia, el jefe de la Casa Blanca, y ha dicho: ahora no te voy a dar ni inteligencia, no te voy a dar armamento, no te voy a dar financiamiento, queda todo totalmente suspendido hasta que tú dimitas. Sí. Y le bueno, para ir resumiendo. Le dio la oportunidad a Margarita de irse por las buenas en una negociación. Ahora parece que están colocando a Zelensky contra la pared y ya no va a ser una negociación tan vista así a nivel público, sino que ahora parece más bien una rendición forzada. Bueno, yo te quería decir, y ya resumiendo este tema, que no se debe perder de vista las provocaciones y esas confabulaciones que está orquestando ahí Macron con los jefes de Estado mayores de la OTAN y de Europa, a los que él quiere convencer de que los destinos de Ucrania no deben decidirse en Moscú o en Washington. En una clara crítica a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania,
porque hasta eso de intruso se pone a dar opiniones sobre eso. Bueno, de todas maneras, no hay que subestimar, Mirelvis, que el francés pidió apoyo a largo plazo a Ucrania, que podría incluir envío de tropas europeas a Ucrania para evitar un alto el fuego frágil, como él lo estima. Y esto me parece que es una enorme provocación que puede escalar el conflicto, porque Moscú no se va a quedar con los brazos cruzados ante un hecho que tantas veces ha advertido Putin de que no debe ocurrir. Yo no sé si Macron se piensa que Putin tiene un pelo de tonto y cree que lo que anda diciendo que los franceses no irán a luchar hoy, que no irán a luchar en el frente, pero estarán allí una vez más para que se firme un acuerdo de paz para garantizar que se respete plenamente la paz. Nadie le cree ese cuento. Entonces, la verdad, yo creo que está jugando con fuego. Bien, si no tenemos otro tema, creo que llegamos así al final de este análisis que pone de relieve los cálculos o los pronósticos lapidarios, por cierto, que ha dejado ver en las últimas horas sobre el destino de fuerzas francesas en Ucrania, donde le puede esperar una amarga derrota. Así es que gracias, Mirelvis, por la compañía y en especial a nuestros fieles seguidores por regalarnos estos minutos de su tiempo. Así es, amigos de Prensa Alternativa, ¿qué piensan ustedes? Los leemos en los comentarios. ¿Cuáles son los planes de Macron? ¿Qué va a decir Donald Trump de esto? ¿Y cuáles van a ser las acciones de los rusos? Importantísimo, los leemos en los comentarios. Recuerde, por favor, activar las notificaciones, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.